tal? Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de taller de juicio oral que impartirá su señoría la jueza, Griselda Castellanos. Sin más por el momento y para no quitarles más tiempo del la valiosa conferencia que dará la maestra, por favor, les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy para hablar ahora sobre el tema del contrainterrogatorio y los alegatos de clausura. Muy bien, haciendo un recuento, hoy vamos a tener contrainterrogatorio y alegatos de clausura. ¿Sí? Veamos. En la primera clase, ¿qué fue el tema que abordamos? Bueno, vimos esta frase muy mía que mientras lo que no se diga en la audiencia no existe hacia los ojos del tribunal, ¿sí? Por otra parte, vimos cómo construir un alegato de apertura, vimos cómo se hace los objetivos de un interrogatorio, qué es lo que tenemos que tratar de encontrar, qué es lo que tratamos de obtener de la información del testigo, y dejamos hoy el tema de contrainterrogatorio, objeciones, alegato de clausura, y pues las dudas que vamos a ir retomando. Ya saben cuál es la dinámica de la clase, pueden interrumpirme, pueden hacer uso del chat, pueden abrir sus micrófonos de manera ordenada, y pues bueno, veamos entonces. ¿Tienen alguna duda de lo que ocurrió en la clase pasada, de los alegatos de apertura? No debemos de repetir la acusación como sugerencia, debemos de aportar la historia de cómo ocurren los hechos. ¿Sí? Díganme, ¿tienen alguna duda? Sé que se han incorporado personas nuevas y que les van a hablar, bueno, les van a permitir la grabación de mi primera clase. Muy bien, sin más voy a empezar a compartir buenos pantalla. días. ¿Perdón? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se me Laura. escucha? Sí, Laura, sí te escuchamos. ¿Quieres hacer eso? Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Uh-huh. Mire, le comentaba yo la clase pasada, solo que ya fue un comentario al último, ya no me alcanzó a contestar. Yo soy recién egresada, pero me interesaba mucho, es la primera clase que entro con ustedes. Solo me quedó una duda. Uh-huh. Decía usted que vamos a llegar al juicio cuando comentaba lo del pastel. Ok. Mencionaba acuerdo reparatorio y procedimiento abreviado. Exactamente. Ajá. Mi duda era si son dos instancias diferentes. No, no son dos instancias diferentes. Las atiende el juez de control, mi querida Laura. Una opción que tú tienes antes de llegar al juicio es privilegiar una salida alterna, solución alterna, y una de ellas es el acuerdo reparatorio. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues en ese sentido es que no todos los delitos procede de un acuerdo reparatorio, bien sea que sea un delito culposo, bien sea que se persiga de querella, bien sea que sea un delito de naturaleza patrimonial, pero sin violencia. Entonces, dentro de ese catálogo, no entran todos los delitos. Y una segunda opción que tú tienes es un procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada, pero que eso ocurre previo al juicio y ante el juez de control en la misma instancia, Laura. Recuerda las 3 etapas del proceso: investigación, intermedia y de juicio, que es la que hoy nos estamos abordando. No sé si con ello queda saldada tu duda. Sí, completamente. No, nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Jorge Martín Cisneros, si alguien nos puede apoyar de aquí del jurisconsciente, porque dice que lo tienen bloqueado. ¿Sí? ¿Sí? En ese sentido. Bueno, empiezo a compartir. Dígame. Maestra, una pregunta. Dígame. Disculpe, no sé si pudiera abordar un poquito lo que es también lo que consiste alegato de apertura o de cierre. Pues creo que viene relacionado el mismo tema cuando trata de individualización de penas, porque no sé, pues la verdad. Ok, a ver, esa es una audiencia distinta, Juventino. Tenemos la audiencia de juicio oral.
En caso de que tú logres obtener o se determine una sentencia de condena, vendrá una audiencia de individualización de sanciones, en la que más o menos se desarrolla la misma mecánica del juicio oral. ¿Y qué se tiene? Pues unos alegatos de apertura y unos alegatos de clausura, desahogo de prueba y alegatos de clausura. Pero ello, mi estimado compañero, ocurre, uno, si es una sentencia de condena, y dos, estos alegatos van encaminados a ponderar, ¿sí?, qué pena es a la cual vas a ser acreedor a partir del desahogo de prueba, pero ¿de qué? ¿Sí? De la individualización de la pena, que no es el tema, como bien lo dice Jorge, no es el tema de hoy. Hoy estamos viendo audiencia de juicio oral. ¿Se complementa con una audiencia de individualización? Sí, pero no es el caso ni el tema a abordar el día de hoy. ¿Ok? ¿Sale? Vamos entrando en materia. Gracias. ¿Para qué queremos? Dime, Jessica. A tus órdenes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. En la clase pasada Bien. hacían alusión a que si la defensa pretende hacer suya las pruebas que presenta Fiscalía, debe de referirlo en la audiencia intermedia. ¿Es correcto? Entonces, posteriormente, ya iniciando la etapa de juicio como tal, ¿se siguen las mismas reglas en el interrogatorio y el contrainterrogatorio? No, tú tienes que partir quién es el oferente de la prueba, Jessica. El oferente de la prueba interroga. Y la parte contraria, es decir, quien no hace suya esa prueba es contrainterrogatorio. Voy a tu pregunta en concreto. Tú me dices, el defensor hizo suya la prueba del Ministerio Público. Es correcto, ¿sí? Pero el defensor tendrá su oportunidad de ejercer interrogatorio, ¿sí?, una vez que haya liberado el Ministerio Público ese testigo. Y lo explicaba yo la clase pasada. Puedes tener dos escenarios. Uno, el más práctico, es que agotado el interrogatorio del fiscal o de quien ofrece la prueba, se le pregunte a la contraparte, que también está admitida la prueba, si es su deseo liberarlo también. Eso es para efectos prácticos. El deber ser, sí, es agotaste el interrogatorio, el contrainterrogatorio, venga el desahogo ahora de la prueba de la defensa e iniciamos interrogatorio de quien en su momento yo hice el contrainterrogatorio. ¿Ok? Ok. Sí, y ahí sí. se invierten los papeles porque yo estaré interrogando y la otra parte estará contrainterrogando. Contrainterrogando. Ah, ¿Ok? ok, sí, ¿Ya? está bien. ¿Ahora sí También ya quedó zanjada la duda? sí, también Bueno. tengo otra duda respecto a este tema. Bueno, al hacer, por ejemplo, si yo soy defensa, al hacer mías las pruebas presentadas por Fiscalía, ¿tengo que hacer alusión específicamente de qué prueba hago mía, relacionando las periciales, las documentales? Sí tendrás que hacerlo. ¿Qué era la sugerencia que yo les hacía a la clase pasada? Haz tuya toda la prueba del Ministerio Público, porque pudiera darse el caso de que él se desista de la prueba, ¿sí?, y no la lleve y ya no te dé oportunidad porque tú no lo ofreciste. ¿Sí me explico? No la hiciste tuya. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Ok, sí, muchísimas gracias. ¿Ok? ¿Quién más tiene duda? ¿Alguna duda? Jessica, ya saldaste la duda. Bueno. Sí, ya, nada más que no sé cómo quitar la manita, perdón. Bueno, ok. Vámonos ahora al tema que nos ocupa. Contrainterrogatorio. ¿Ok? ¿Para qué quiero yo un contrainterrogatorio? Uno, ¿qué busco con un contrainterrogatorio? Obviamente desacreditar el testimonio, ¿sí?, que se acaba de escuchar. Dos, acreditar lo que yo quiero obtener de ese testigo. Tres, introducir prueba material propia, si es que yo la he ofertado. Y cuatro, primordialmente para ello es obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. A ver, ¿se acuerdan que mientras yo les decía que el interrogatorio es un acto procesal en el cual quien se luce es el testigo? O sea, tú permite que el testigo fluya en información. En el contrainterrogatorio, el actor principal, ¿quién va a ser?
el postulante, el litigante que está ejerciendo ese contrainterrogatorio. ¿Cómo? A partir de las destrezas del litigio, del ritmo que él imprima en hacer la pregunta sugestiva y de tratar de sacar a relucir lo que el testigo no ha dicho que me beneficia, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, y como yo se los comentaba, que a veces no hay mejor fiscal que un defensor que quiere obtener información y saca toda aquella que el Ministerio Público no se dio a la tarea de obtener en el momento de su interrogatorio. Entonces, sí tenemos que pensar, uno, ¿qué puedo yo obtener de esta persona? Me va a resultar, déjenme aceptar aquí porque ya soy me va a resultar benéfico obtener esta información, o dos, tengo una escucha activa de lo que ya ha vertido en la audiencia de debate el testigo en este momento. Y de la información que se ha escuchado, no hay algo que me pueda perjudicar. Y entonces tú te tienes que dar a la tarea de verificar, ¿sí? Si te conviene o no contrainterrogar. Porque de no ser así, compañeros, permítanme la sugerencia, ¿para qué hago mi ejercicio de contrainterrogatorio? Porque esto supondría, y corríjanme, o denme un punto de vista contrario, que si no hay contrainterrogatorio, ya el juzgador no tendrá oportunidad de decirle al MP, ¿desea reinterrogar? Porque se cierra ahí la oportunidad del interrogatorio. ¿Va a preguntar? No, su señorita, se acabó. Entonces no dijo algo que te pueda perjudicar a tu teoría, a tu estrategia, guarda silencio. Si hay cosas que quieres sacar a relucir, ¿por qué? Porque te has dado cuenta que el testigo que ha vertido la declaración, ¿sí? Señala contradicciones muy obvias y que tú ya las tienes ubicadas dentro de esa entrevista. Ahora, lanzo una pregunta, compañeros. ¿Ustedes creen que yo deba de ir preparado para el contrainterrogatorio? ¿Que yo deba de llevar preguntas hechas en el contrainterrogatorio? Cuéntenme. Cuéntame, mi querido Toño. ¿Voy o no preparado? Alberto Pacheco. Te escucho. Gracias, licenciada. Muy buenos días, todavía tardes ya. Pues yo creo que ya no es como antes, ¿no? En el antiguo sistema uno podía llegar y estar checando su expediente y estar manifestando lo que al derecho convenía. Actualmente sí tenemos que ir extremadamente preparados y llevar un buen contrainterrogatorio para poder hacer yo creo que exhibir las controversias que pudiera tener. Dos, poder demostrar o acreditar esas incongruencias para que de alguna manera tenga mayor veracidad nuestro dicho, ¿no? Ok, muy bien. Abogado Rafael. Bueno, en mi experiencia en particular, a mí me ha dado mejor resultado esperar qué es lo que interroga la contraparte y ir apuntando y poder hacer yo el interrogatorio en base a lo que va contestando, porque siento yo que si lo llevo preparado me voy a enfocar tanto o me voy a centrar o a cerrar en ese contrainterrogatorio que yo ya llevo preparado y tal vez, bueno, así lo siento yo en manera particular, me voy a distraer realmente en lo que en el interrogatorio se va a dar. Entonces yo soy de los que escucho qué interroga, voy apuntando, voy estableciendo qué es lo que quiero de alguna forma tal vez con el contrainterrogatorio hacer pues que el testigo de alguna forma se contradiga o sacar esa información. Sacar esa información, pero cuando yo te digo que si debes ir preparado, iba encaminado no tanto a llevar las preguntas del contra. Muy buena estrategia escuchar qué acaba de decir el testigo, pero sí al menos conocer su entrevista para saber si no ha caído en una contradicción en este momento y preparar mi pregunta. Sí, no, en de ese entrada sentido, sí. pero Sí, estoy saber de qué está hablando, ¿no? sí, perfecto. Ok, Corina, dándole aquí
privilegio. Sí, doctora, gracias. Brevemente, yo creo también que no podemos llevar preparadas preguntas, por ejemplo, en el contrainterrogatorio, porque depende de la entrevista que escuchemos, de la declaración previa. Sin embargo, sí una guía de lo que consideramos que es básico, que tenemos que tener presente, y aquí diferiría un poquito con el compañero, no evidenciar las contradicciones en ese momento, quedarnos calladitos, anotarlas, tenerlas listas para en otro momento utilizarlas, pero solamente una guía. Ok, bien. Beethoven, desde Los Cabos, saludos. Gracias, su señoría. En lo personal, usted nos ha dicho, nos ha dado pauta desde el principio, no podemos ir a dar palos de ciego. Debemos de llevar la carpeta muy preparada, no así las preguntas, porque obviamente no vamos a llevar unas preguntas de algo que no sabemos ni siquiera si van a contestar. Comparto con Corina en el tema de utilizar la información, más bien con la preparación que ella se lleva de la carpeta y con la teoría que tengo de mi caso defensiva, entonces es como yo voy a buscar mi contrainterrogatorio aunado a lo que conteste el testigo. Como tal, usted misma lo ha dicho, se adelantó, no una pregunta como tal, llevarla así ya escrita, no es tanto así. Nada más, ¿en qué me puede abonar o en qué me puede perjudicar esta intervención que yo voy a tener en el contrainterrogatorio? ¿Sí? Es Specter Lex, no sé por qué no te permitan participar, si no, plantea tu pregunta aquí. Toño, bien rápido, para no entretenernos. Bien rápido, a ver, como dice el compañero, hay que preparar el juicio, pero en una totalidad. Sobre todo en el interrogatorio hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se va a preguntar y cómo se va a preguntar. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales también le otorga a la contraparte una repregunta al contrainterrogatorio. Entonces, si yo hago una pregunta que evidencia esto para que la contraparte le vuelva a preguntar, si vuelve a enderezar o corregir, eso ya te perjudicó a ti, ¿eh? Entonces piensa muy bien si da oportunidad a contrainterrogar. No estás obligado, repito, no estás obligado a contrainterrogar. Tú puedes decir y quedarte callado, no voy a contrainterrogar. Vanessa. Gracias, licenciada. Es la primera vez que me integro, se me complicó la pasada. Yo tengo una pregunta. ¿El contrainterrogatorio en qué momento se da? Digo, no he tenido la experiencia, tengo poco a poco que dar, pero tengo la duda respecto a en qué momento se contrainterroga. Es decir, el Ministerio Público hace su interrogatorio inmediatamente, la hace inmediatamente. Agotado el interrogatorio, seguido. Es contra. ¿Sí? Es en el mismo acto. Terminaste tú de preguntar, ahora voy yo. ¿Por qué? En observancia a principio de contradicción, control horizontal que se está haciendo en la audiencia, Vanessa. ¿Ok? Bien. Specter, no sé si te puedas plantear tu intervención aquí vía chat, si es que todavía no puedes tener la intervención total. ¿Sí? Ok, ¿cuáles son las preguntas sugeridas? Ya voy en ello. ¿Cuáles son las preguntas sugeridas? Venga. Comparto presentación que ya el jurisconsciente los tiene, estas presentaciones, perdón, ¿sí? Y vamos a ver qué reglas podemos considerar dentro de un contrainterrogatorio. Y son las siguientes. A ver, vuelvo al punto de la estructura. Saben que yo trabajo mucho con esa palabra porque es mi guía. ¿Cuál es la estructura de este testigo? Primero, me di a la tarea de conocer la entrevista previa, el registro previo que tiene de él, ¿sí? Conozco de qué va a hablar ese testigo y puedo advertir desde que lo estoy escuchando si es que se está conduciendo con contradicciones que no, evidentemente no las plasmó así en su registro de entrevistas. Entonces hago una estructura primero a considerar qué quiero obtener yo de mi contrainterrogatorio, ¿sí? 2, para ello voy a basarme, voy a emplear en las declaraciones previas del testigo contraexaminado, ¿sí? Voy a ver qué es lo que está diciendo. De ahí que sea muy estratégica como todo en las audiencias.
Estamos en el momento, estamos en vivo, estoy escuchando y debo de tomar decisiones rápidas en la audiencia a partir de lo que yo estoy escuchando, pero con el conocimiento que yo ya tengo de ese registro de entrevista. Perdón que yo sea tan reiterativa en esta frase, pero a una audiencia yo no voy a cazar, yo no voy a ver qué se me ocurre preguntar, a ver qué es lo que va a ocurrir. Primero porque presupone, ¿sí? Se presume que yo ya conozco la carpeta de pe a pa. Los registros de la investigación yo ya me los sé. Y tan es así que he tenido el tiempo suficiente de imponerme de su contenido, porque cuando menos hay un espacio de 30 días a 40 en lo que se fija la audiencia de juicio oral. Si tú, por alguna razón, acabas de asumir la defensa de ese caso, pues entonces date a la tarea de plantear un diferimiento de audiencia para imponerte de la misma y puedas ejercer una defensa técnica y adecuada. Y no le veo mayor problema en que ello pueda ocurrir o pueda ser concedido por el Tribunal de Enjuiciamiento. Dime, Daniel, te escucho. Señoría, buenas tardes. Únicamente Hola. una pregunta. Creo que en la práctica no es muy prudente evidenciar contradicciones al momento de hacer el contrainterrogatorio. ¿Cuál sería el momento procesal oportuno para poder evidenciar esas contradicciones? Es en el contrainterrogatorio donde tú evidencias contradicción. Sí, solo sí, te conviene dentro de tu estrategia, pero el momento oportuno definitivamente es en el contrainterrogatorio y es una destreza del litigio. ¿Cómo voy a plantear la contradicción? Uno, la escuché previamente, ahorita lo que le dijo a quien lo interrogó. Dos, le voy a reforzar esa contradicción a través de una pregunta sugestiva en la que le diga, ¿cierto que usted acaba de decir que el carro que vio es un Malibu? Cierto. ¿Cierto que usted ha rendido una declaración previa al día de hoy? Sí. Cierto. Permiso para evidenciar contradicción. 1, ya senté las bases. 2, subrayo. 3, corro otro lado a la contraparte, me acerco al testigo, reconoce firma, puede leer en voz alta lo que acaba, esta parte que le acabo de así. El carro era una camioneta, no un Malibu. Gracias, me regreso. ¿Sí? Ahí está. Estoy evidenciándole la contradicción, pero el momento, mi querido compañero, es precisamente en el contrainterrogatorio, porque difícilmente, o más bien nunca, yo voy a evidenciar contradicción de mi propio testigo. Puedo superar contradicción, que es un ejercicio distinto, pero no lo voy a hacer para evidenciar contradicción. El ejercicio que básicamente se da en el interrogatorio, pues es el refresco de memoria. Bien, te escucho, abogado Rafael. Gracias. Precisamente, bueno, la pregunta que se hizo hace rato por usted, maestra, era que si debíamos ir preparados con un contrainterrogatorio haciendo preguntas. Así lo escuché yo, no sé si lo escuché mal. Sí, o sea, me refiero claro, ya hechas tus preguntas. Ajá, en el contrainterrogatorio. Me queda claro que debemos seguir con el conocimiento pleno de la carpeta y obviamente iniciar, si se va a hacer un interrogatorio, pues sí, ir de alguna forma formuladas las preguntas, pero yo entendía que si teníamos o que si era recomendable llevar ya tal vez unas preguntas en el contrainterrogatorio. Yo le decía que no, porque no sé ni siquiera qué es lo que va a contestar, en este caso el testigo, algún perito al que se le tenga que formular interrogatorio. Y es ahí en el contrainterrogatorio es donde yo hablaba de evidenciar contradicción. Exacto. Porque el tribunal... Yo comulgo con lo que tú dices. Porque el tribunal o el juez unitario tiene que escuchar efectivamente esa contradicción o advertir esa evidencia. No me lo puedo guardar como decir, no digo nada. El juzgador va a advertir que nunca se debatió esa contradicción o que nunca se entró a debate. ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo, perdón que te interrumpa, para atacar la credibilidad de ese testimonio? El contra, no hay más. Ajá, ¿Cómo le resto yo credibilidad a lo que está diciendo ese testigo en el contra? No pues es con mi argumentación, no es con lo que yo esté asumiendo en mi alegato de clausura,
las razones con las que yo le diga al juez, no le creas a ese testigo. Precisamente evidenciando su, que se contradice exactamente. Evidenciando que no fue coherente, que no hay corroboración, y ahorita lo vamos a ver en un momento más, los criterios que se toman en cuenta para la valoración de la prueba. Me han hecho una pregunta muy interesante del 390, que es prueba de refutación o nueva prueba. Ahorita lo abordamos. Permítame terminar con el contrainterrogatorio y ahorita lo abordamos. Bueno, entonces yo llevo la estructura, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla, perdónenme, la dejé de compartir. En ese sentido, utilizo pregunta sugestiva. Acuérdense que teniendo yo o estando dentro de un contrainterrogatorio es pura pregunta sugestiva. Cierto, 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 cierto. Es una pregunta. ¿Cierto qué? ¿Cierto qué? ¿Sí? Y evito formular conclusiones al finalizar el contraexamen. O sea, puedes haber tenido un perfecto contrainterrogatorio, pero en tu última pregunta, como haces una conclusión que a ti no te está permitido porque no tiene la experticia, no tiene la preparación tu testigo, pues entonces puede decaer un poco la información que se ha producido o generar en el ánimo del tribunal no tanta credibilidad de lo que tú ya obtuviste. ¿Ok? Entonces, tuviéramos que pensar en hacer un cuadrito, ¿sí? Por así ponerlo. Tendríamos el nombre del testigo, de qué va a hablar el testigo y qué es lo que yo quiero sacar a relucir de ese testigo. Si ya lo hizo el Ministerio Público, pero lo ha hecho de una manera correcta y es contradictorio, entonces entro en contrainterrogatorio. Si no me perjudica la información y antes bien me favorece, guardo silencio. No necesariamente tengo que ir a un contrainterrogatorio. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas, sí, con las técnicas de evidenciar contradicciones, correcto? No puedo participar. A ver si alguien le puede apoyar a Expecta, por favor, porque dice que no puede participar. Ahora, evidentemente que siempre irán preguntas sugestivas, pero ojo, compañeros, no está limitado a que yo pueda hacer preguntas abiertas. ¿Cuál es la pregunta sugestiva? Y aquí lo tenemos en esta filmina. Aquella que evidentemente es donde la interrogante lleva implícita la respuesta. Y eso es destreza también del litigio. El ritmo que tú le impongas al contrainterrogatorio importa, porque habrá quien pueda perder la concentración a partir del ritmo que tú le estás poniendo a este contrainterrogatorio. Miren ustedes, hay una serie en Netflix que se llama Arenas Movedizas, y en el último capítulo, y es un caso de la vida real de un tiroteo que se da en una escuela, no recuerdo qué país de Europa, Suecia, Escocia, y el contrainterrogatorio es como gana el juicio el abogado. Es en el último capítulo. Si tienen tiempo pueden verla, se llama Arenas Movedizas, pero es el momento estelar del ritmo que le mete el abogado para extraer la información. ¿Sí? Un testigo que es coherente, un testigo que no está mintiendo, difícilmente perderá la concentración respecto de la información que se le está preguntando. Un testigo que no está cierto en lo que dijo en su entrevista, incluso puedes considerar que dijo mentiras, que las cosas no son, lo vas a lograr llevar a partir del ritmo que tú puedas meter en un contrainterrogatorio. Ustedes me dirán, bueno, es que hay gente muy tranquila y todo. Sí, no dudo que haya gente que pasivamente mienta, sí, muchas veces, y que no logre yo con el contrainterrogatorio obtener, pero también tienes un área de oportunidad en la que puedes obtener información a partir de tu ritmo. ¿Qué sucede a veces en la práctica? Que te dicen, objeción, su señoría, le está preguntando muy rápido al testigo. Bueno, esa es una destreza de litigio y está permitido. Objeción, su señoría, es que le está hablando muy golpeado. Bueno, pues es una destreza de litigio. Sí, me ha tocado ver incluso que empiezan a objetar antes de terminar de hacer la pregunta y que ahorita habremos de ver el capítulo de objeciones para ello, y eso sí es una muy mala práctica, porque te puede llamar la atención el tribunal y te puede decir, permita por favor que termine de formular su pregunta y después usted plantea la objeción. Malamente llegué a escuchar en algunos cursos cuando se dice, es que objeta por objetar y así le vas a perder la concentración a quien le está ofertando, ¿sí o no, mi estimado abogado Rafael? Te vi que hiciste no, pero eso hacen a veces.
Y entonces, ante ello, ¿qué puedo hacer yo? Tribunal, solicito llame la atención del litigante porque lo que está claro a todas luces es que pretende romper el ritmo de mi interrogatorio. ¿Ok? Y hay gente que tú también como postulante, por favor, guarda calma. Ahora sí que no te achiques, si me permiten el término, cuando escuches la palabra objeción, porque hay gente que escucha la palabra objeción e incluso antes de darle oportunidad de decir qué tiene que comentar, qué tiene que expresar en torno a ello, retiro la pregunta. Oye, espérate, todavía tienes la oportunidad de defender tu pregunta al señalar no es capciosa, no es sugestiva, no es, pero estás concentrado. De ahí que siempre tu escucha activa y toda tu atención esté dentro de la audiencia de debate. La pregunta abierta se sugiere intercalar preguntas abiertas cuidando el contraexaminador que ello sea en zonas seguras del contraexamen donde no se requiere demasiado control. Mi regla general, ¿qué será? Pregunta sugestiva. Pero eso no impide que yo lance de repente una pregunta abierta. Ojo también, porque te puede pasar, ya voy mi querido Toño, te puede pasar que objeten y que te digan y que tengan una falta de conocimiento de las destrezas del litigio cuando te dice objeción. Esa pregunta ya la ha respondido el testigo. Sí, pero yo estoy en mi contrainterrogatorio y estoy buscando qué. Posiblemente tú caigas en una contradicción. Entonces, si te dicen objeción, y veía yo un artículo en días pasados en red social que se criticaba a la jueza que estaba encabezando la audiencia por desconocimiento de las destrezas del litigio porque le calificó de legal la objeción y no permitió que se volvieran a hacer las preguntas que ya tenían respuesta por parte del fiscal. Pero es mi oportunidad para validar o para hacerte caer en contradicción de la información que tú acabas de decir. Dime, mi querido Toño. Hay una máxima no escrita en el interrogatorio y contrainterrogatorio que es nunca preguntes algo de lo que no sepas lo que te van a contestar. Y eso es fundamental porque tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, si tú en las preguntas sugestivas o en las preguntas cerradas o en las preguntas abiertas no sabes qué te van a contestar, aguas. Por eso la definición de preguntas abiertas dice en zonas seguras. En zonas seguras. Si no estás seguro, no la hagas. Así es. Exactamente. Daniel Alvarado, te escucho. Gracias, señoría. Perdón, nuevamente. Ok, en el sentido de para no perder el ritmo del contrainterrogatorio, empezamos a contrainterrogar y nos percatamos que hay una contradicción, pero obviamente hacer el ejercicio de litigación consistente en la evidenciación de esa contradicción puede romper ese ritmo del contrainterrogatorio. ¿Habría otro momento dentro del mismo contrainterrogatorio, es decir, por ejemplo, al final de que termines de contrainterrogar, para hacer toda la evidenciación de contradicciones? ¿O tiene que ser en el momento? Yo te sugeriría que lleves una estructura. No le rompes el ritmo al contrainterrogatorio. Por el contrario, estás llamando la atención y estás alertando de que ahí ya hay una contradicción. ¿Sí? Para que no perdiera la secuencia tu contrainterrogatorio, porque de otra manera, ¿a qué te pudieras exponer, Daniel? Objeción, pregunta repetitiva. Ya se hizo cargo quien está contrainterrogando de esa cuestión y no lo hizo. No, es que quiero dejar esto hasta el último. No. ¿Qué tal que el tribunal ya no te da oportunidad de hacer esa contradicción? Y entonces estás perdiendo una oportunidad valiosa en el momento oportuno si llevas esta secuencia de llamar la atención del tribunal, que fijen esa atención en esa contradicción que están teniendo. Esa es mi sugerencia, Daniel. ¿Sí? Voy con la pregunta de Rubí, a tus órdenes. Bueno, la información obtenida de testigo de que fue a declarar después de ser citado, compareció ante el fiscal y se impuso sus informes. A ver, Rubí, quiero yo pensar que la pregunta que nos estás formulando es, ya conoce el contenido de la carpeta y se va, digamos, a adherir a lo que ya aparece dentro de la misma. ¿Es así, Rubí? ¿Sí? Si es así, confírmamelo aquí en lo que escucho a Corina. Dime, Corina. Doctora, no me quedó claro si nosotros recibimos por la contraparte la objeción de que en el contrainterrogatorio, de que esa pregunta que estamos formulando ya la respondió en el interrogatorio. Sí, ahí te va. Muchas de las veces tú empiezas tu contrainterrogatorio preguntando lo que ya escuché del testigo y te dicen, objeción, esa pregunta ya fue respondida.
no al lugar la objeción porque yo estoy en mi ejercicio de contrainterrogatorio y lo que estoy tratando de obtener es validar la información que ella acaba de decir o bien hacerlo caer en contradicción para con ello mandar una alerta de que ese testigo está siendo mentiroso en esta audiencia. O sentar las bases en la contradicción que voy a sacar a relucir en el momento que me permitan hacer el ejercicio de evidenciar contradicción. ¿Sí, Corina? Pero sí he escuchado en algunos otros estados que no se le permite avanzar más porque ciertamente dan como válida la objeción porque ya es una información que ha sido vertida, lo cual soy respetuosa, pero no comulgo. El contra es precisamente para ir confirmando lo que yo ya he escuchado de ese testigo. ¿Sí? Su señoría, esa pregunta, para no salirnos del tema, esa pregunta de lo que usted acaba de manifestar en la pregunta que le hizo el Ministerio Público, bla, 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 ¿es verdad que dijo esto? ¿Y eso que usted le acaba de decir al fiscal? Tal. Eso puede ser también un trampolín para, primero, fijar la siguiente pregunta y... Yo ya me di cuenta que vas a caer en contradicción y que aquí lo tengo ya registrado. Aquí ya lo tengo ubicado. ¿Ok? Venga, Daniel, te escucho. No sé si sea Daniel. Sí, gracias. Es rápido, señoría. En cuanto a lo que refiere de cuando uno trata de sentar las bases para evidenciar una contradicción y de repente bueno, en mi caso soy defensor, la fiscalía grita objeción. Y tú tratas de explicar esa situación de que estás sentando las bases respecto a una pregunta que ya se contestó y el juez dice inmediatamente que es la objeción, dice al lugar, y yo trato de explicar en ese momento que estoy sentando las bases y el juez me responde, ya califiqué la objeción, ya se dio lugar a la objeción, por lo tanto guarde silencio y continúe con su interrogatorio. Aquí en el Estado de México es muy común esa práctica. Qué difícil, porque eso es cuestión de práctica y eso evidenciaría un poco, mucho la falta de conocimiento en destrezas de litigio, porque lo que estoy es haciendo sentar las bases, pero se tiene la errónea idea de que ya no, el testigo no puede contestar lo que ya se le ha preguntado. Y no, perdóname, pero no. Tienes que ir sentando bases de la contradicción. Si ya te la calificaron, entonces tienes que zanjar con otro tipo de pregunta y yo la zanjaría de, ¿cierto que usted ha rendido una declaración con anterioridad aquí? Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, ya voy a evidenciar la contradicción. Punto. ¿Por qué? Porque usted no me ha dejado sentar las bases o yo ya las senté a partir de esta pregunta, su señoría. ¿Ok? Daniel. Muchas gracias. O por lo menos dejarlo en el registro de audio y video en ese sentido para que sea motivo de agravio en segunda instancia. Sergio, te escucho. Gracias. Su señoría, mi duda es respecto a cuando evidencias la contradicción, que ya confirmaste que dijo el hecho, ya acreditaste que lo había referido anteriormente, ya lo confrontaste, ya evidenciaste la contradicción, posteriormente sugieren acabar, pero si para poder continuar evidenciando demás contradicciones o el interrogatorio, ¿cuál es la manera correcta de hacer esa transición y seguir con el contrainterrogatorio? Ok, lo estructuras, Sergio, te vas por partes. ¿Cuántas contradicciones he advertido de este testigo, Sergio? ¿Cuántas? ¿Y en qué momentos o en qué parte de su entrevista están y en qué orden fueron dichos? Suponte que el Ministerio Público le ha hecho 5 preguntas. Vayamos aterrizando el ejemplo. De esas, la pregunta 2 y la pregunta 4 son contradictorias a las que tiene en su entrevista. ¿Sí? Entonces, válido pregunta 1, cierto que usted le dijo. Pregunta 2, siento base de contradicción, evidencio, regreso a mi lugar, continúo con mi interrogatorio. ¿Qué mejor ejercicio pudiéramos tener que en un solo acto salieran todas las contradicciones? Pero no, eso no lo vamos a poder tener. Ni tampoco podemos tener un ejercicio donde lea toda su declaración para que se evidencie que todo está mal. No, te tendrás que ir en estructura para ir resaltando los puntos de las contradicciones. Incluso es hasta más didáctico para el tribunal que lo lleves de la mano en qué aspectos de las contradicciones y sobre todo si estas son muy impactantes o contienen información muy relevante que te va a afectar a ti, Sergio. Te vas en estructura saliendo, como método para seguir y para que vayas identificando, ¿verdad? Pero te tienes que llevar contradicción por contradicción, ¿verdad? A menos que esté muy pegado. ¿Y qué haría yo? También, otra estrategia. Obtengo la información, ¿sí? De algo que esté ahí
en 2 preguntas y hago la contradicción respecto de esos 2 aspectos cuando lea esa cuestión. ¿Sí? Pero ya senté las bases. Venga, maestro Juan Pablo, le escucho. Maestra, gracias. Una pregunta, maestra. En un juicio, un testigo rinde una declaración al Ministerio Público, pero la defensa rinde una declaración totalmente distinta. ¿En qué momento se hace valer toda la contradicción o las contradicciones que existen entre ambas En entrevistas? el alegato de clausura, luego de que obtuviste esa información. Entonces, aquí lo conveniente sería que yo... Extrae tú la información, ¿sí? Deja sentadas las bases de lo que le dijo al MP. Ya. Cuando interrogo yo la entrevista que yo le hice, ya, dejo sentadas las bases. ¿Dónde lo hago ver? ¿Dónde lo resalto? En el alegato de clausura. Entonces aquí se interroga al testigo de la fiscalía, luego se contrainterroga por la defensa y no se libera el testigo. No se lo libera, luego lo interrogo yo porque es testigo mío a partir de mi registro de entrevista, ¿sí? Y hago ver, se queda a ver, es notorio que al fiscal le dijiste una cosa y a mí me estás diciendo otra. Y lo traigo a cuenta en mi alegato de clausura. Pero que la información se produzca en la audiencia, ¿sale? Gracias, maestro. Date la tarea, Francisco. Y ahí voy ya con las preguntas. Sí, gracias. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Solamente aterrizando un poco lo que comentaba el abogado Sergio, en el sentido de que cuando a veces el tribunal quiere que uno cierre o remate la evidencia de contradicción, ¿en qué sentido? Uno ya logra su objetivo de hacer notar que ya hay una contradicción. Sin embargo, muchas veces, no sé qué tan correcto o viable es esto, muchas veces los tribunales nos piden, bueno, ¿qué más va a preguntar? O sea, esto es como que esperan, ejemplo, esperan a que si el testigo dijo que esto fue en la mañana y evidenciamos que nos dijo en la audiencia que fue en la noche, como que muchas veces el tribunal espera que le preguntemos, oiga, entonces, ¿qué es lo correcto? Digo, y cuando uno está evidenciando esa contradicción, entonces creo, no sé qué tan correcto sea esto. Si tú quieres cerrar, entonces es cierto entonces que usted había dicho, por tanto, que era tal. Y ya, ahí se queda. Contesto 2 preguntas. Me dicen, la información tenía el testigo de que fue a declarar después de que compareció y se impuso en su informe. El testigo prácticamente en juicio contesta que está declarando lo que la fiscalía le puso a la vista. Esto es su informe previamente rendido. ¿Qué valor tiene? Imagínate, ¿qué valor tiene algo de lo que yo no hice, algo de lo que no me consta? Pues evidentemente le voy a restar mucho valor si el testigo o si yo logro sacar que él hizo un copy-paste, que él puso lo que el fiscal quería. Y eso lo tengo que obtener de juicio para que a ese testigo no le otorgues credibilidad porque no tiene corroboración, porque no tiene coherencia, porque finalmente no produjo él información. Él no está siendo el sujeto quien presenció, quien estuvo en el lugar de los hechos de manera directa, de manera indirecta. Ese es el valor. ¿Cuándo se objeta? ¿Por qué se está contradiciendo el testigo? Pero cuando se objeta porque se está contradiciendo el testigo, pero contesta demasiado rápido, la pregunta es válido que el juez no ha lugar. Sí, claro. A ver, esto, vuelvo al punto, compañeros, y llamo su atención. Esto es estratégico. Tú tienes que darte a la tarea de estar muy atento para plantear de manera rápida objeción. ¿Qué sucede en la práctica? El testigo es tan ágil que ya respondió y evidentemente te va a decir el juez, ¿ha lugar? No ha lugar porque ya ha respondido. Entonces, ¿qué áreas de oportunidad tengo yo? Señoría, ¿le puede pedir por favor al testigo que espere un espacio de tiempo antes de dar respuesta? Por favor, dígale al testigo que no conteste de manera tan rápida. Pero imagínate que tú planteas la objeción ya cuando va en la 4ª palabra el testigo, pues ya estás dormido, ¿verdad? Te están comiendo el mandado en esa audiencia. Entonces, de ahí tu escucha activa, de ahí tu escucha atenta y rápido plantear la objeción cuando está formulándose la pregunta. Espera que termine de formular la pregunta y de manera inmediata plantea objeción. ¿Sí? Vamos viendo. Pero el juez, si ya respondió el testigo, va a decir no al lugar porque ya acaba de responder. Entonces, insisto, ¿qué área de oportunidad tengo? Pues, tribunal, por favor, dígale al testigo que espere, por favor, unos segunditos antes de que responda. ¿Para qué me van a servir las objeciones? Con ello voy a buscar que ingrese al proceso de información de calidad, ¿sí?
Voy a evitar introducción de prueba ilegal, inconducente, superflua, repetitiva, o sea, del contenido de la prueba, llámese. Y voy a minimizar el efecto demostrativo, ¿sí? Voy a decir, no quiero que esta información sea introducida a juicio porque es contradictoria, no quiero que esta información sea introducida a juicio porque eres tú quien le está dando la respuesta, no quiero que esta información sea introducida a juicio porque es una pregunta capciosa, porque es una pregunta compuesta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los tipos de objeciones. Gracias, estoy aquí a sus órdenes. Oigan, hoy están muy participativos, lo cual aplaudo, lo cual me gusta que estén participativos porque saben que me gustan hacer las clases dinámicas. Saludos a quien me acompaña desde mi tierra. Gracias, Ale, gracias, Yadira, gracias, maestro Juan Pablo, aquí. No minimizo a nadie más, Ale de Pronip, pero gracias, mucho apoyo aquí, mucha porra de mi gente de Coahuila. ¿Cuándo yo debo plantear una objeción? Uno, y estas son ideas generales. La pregunta es capciosa. Capciosa. ¿De qué color era el caballo blanco? Capcioso. ¿Quieres que yo caiga en error? Es impertinente. No tiene nada que ver. Oye, ¿qué comió ese día? ¿No? Sugestiva sabemos que esta será permitida sí y solo sí en un contrainterrogatorio. En un contrainterrogatorio. ¿Sí? ¿Puedo permitir pregunta sugestiva cuando es un testigo hostil? Desde luego que sí. ¿Es un testigo hostil? ¿Cuándo es un testigo hostil? No sé, no recuerdo, no creo, no sé. Señor, ¿sabe por qué está aquí? No sé. Señor, ¿sabe esto? No sé. Permiso para usar pregunta sugestiva, por favor, tribunal, porque estoy ante la presencia de un testigo hostil. ¿Sí? Y esto a la luz del 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales permitirá que se haga la pregunta sugestiva cuando es claro que se está conduciendo de manera hostil. ¿Sí? Es el único supuesto en el que tú pudieras considerar llevar a cabo este tipo de preguntas. Yo me pudiera defender de que no te permitan el ejercicio a través de preguntas sugestivas diciendo el testigo no está siendo hostil, sino más bien el litigante no está siendo lo suficientemente hábil para extraer la información del testigo. ¿Cuáles son otros supuestos de objeciones? Y les insisto, ustedes cuentan con la presentación al término de la clase. Ahí el jurisconsciente se da la tarea. 1. La pregunta es conclusiva. Tú le estás pidiendo al testigo que concluya, que dé su conclusión, y el testigo no está obligado. El testigo va a aportar hechos que le constan, hechos que percibió por sus hechos, pero el testigo no emite una conclusión, a menos que sea un testigo experto, y que va de la mano de una objeción por ser una pregunta de opinión. Oiga, ¿y entonces usted de qué cree que murió la víctima? No, pues yo no soy perito médico, el señor no tiene por qué contestar. Y confusa, a ver, no está siendo clara la pregunta, no está siendo. Y esta, miren, se puede llegar a presentar, las preguntas de opinión son válidas cuando son peritos, y a partir de una frase que se le agrega diciendo, en una hipótesis, perito, en una hipótesis, ¿cuál sería su opinión? ¿Sí? Pero si estás llevando a tratar de confundirlo, pues da lugar a esta objeción. Dime, mi querido Toño. Las preguntas que van a la persona, no a los hechos, sino a la persona, es decir, usaba lentes, dice que corrió y tiene bastón y usted usa bastón, esas podrían estar... Ya, quieres atacar la credibilidad de él. Exactamente. Acuérdense, tenemos dos aristas, por así decirlo. Primero, la credibilidad de una persona se construye por sus características personales, ¿sí? Y otra, por lo que él está diciendo. Ejemplo, él puede ser el mejor perito que tenga la fiscalía. Doctorados, reconocimientos, lo que tú quieras.
pero a todas luces ese dictamen está falto de verdad. No es creíble. ¿Y cómo lo contrarresto? Obviamente con preguntas, pero también trayendo otra prueba. Me parece muy interesante tu ejemplo, Toño. Y a veces se nos pasa preguntar, y ahorita lo vamos a ver un momento más, el entorno de los delitos. ¿Sí? Él usa lentes, él trae un bastón. Veo que, Toño, usted usa lentes. Francisco Jesús Serrales. ¿Por qué usa lentes? Me va a decir, por estética, porque me veo más guapo. Ok. O me puede decir, porque padezco de miopía. ¿Qué es la miopía? ¿Nos explica? No, no veo de lejos. No veo de lejos. Ok. ¿Desde hace cuánto? Toda mi vida. Es decir, usted, a partir de esto, ocupa sus lentes. Sí, siempre los tengo que ocupar. Muy bien. Y extraigo información en la que Francisco dice que a las 2 de la mañana, en una noche nublada de lluvia sin traer los lentes, presenció a 10 metros cómo es que le enterraban el cuchillo. Y lo dejo en mi alegato de clausura para atacar credibilidad de él, pero de información que yo ya extraje, porque el sentido común me indica que mi visibilidad o mis máximas de experiencia también por la noche se reduce, pero lo traigo a cuenta. Pero piensa, ¿es la persona o es el testimonio? Dime, Ivonne, a tus órdenes. Buenas tardes, su señoría. Nada más ahí respecto, igual lo que comenta el compañero. Por ejemplo, si uno de los testigos dice, ¿no? Yo vi que fulanito era un hombre alto, ¿no? Se puede hacer la pregunta, bueno, ¿tú cuánto mides? ¿No? Que te diga 1,75. Claro, entonces, estaríamos hablando que para que a ti un hombre fuera alto tendría que medir más de lo que tú mides, ¿no? Porque, pues, en relación a estatura, una persona que mide 60, pues, hay más probabilidad de ver una altura. Pero esa circunstancia, como se comenta, ¿se haría valer dentro del alegato de clausura o dentro del interrogatorio todavía? Interrogatorio nada más siento la base de que el testigo fue claro. Quiero que tú me digas cuánto medía el acusado o cuánto medía la persona que tú viste que encajó el arma, que tú viste que disparó. 1,74. ¿Ok? Y yo, en alguna parte del juicio, darte a la tarea de mostrarte que él mide 1,50. Ponerlo de pie para que se dé cuenta y en mi argumentación de la clausura, que ahorita lo vamos a ver, hacer notar esa incongruencia. Por ejemplo, yo ya extraje la información, corazón. Yo ya la extraje. Vuelvo a mi frase, si no me lo dices en la audiencia, yo no lo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se podría solicitar que el acusado se ponga de pie a un costado del testigo. O sea, si dice, es alto. Es alto. ¿Qué es considerar usted alto, verdad? ¿Sí? ¿Cuánto mide usted? No, yo mido 1,74. Ok, perfecto. Pero no puede hacer un ejercicio ahí, en plena sala, de, pues mire, él está, a ver, no, ya extrajiste la información de él. Ok, date a la tarea después de que el tribunal note cuánto mide el acusado. ¿Sí? Y en clausura incluso poder decir, y a partir de la ficha que se cuenta, porque eso está en la carpeta de investigación, la altura del imputado, del acusado es esta. ¿Sí? Sí, se lo pregunto por caso práctico. Caso de la vida real. Por caso práctico, si una persona dice, no, el chofer de un tractocamión, ¿no? El chofer del tractocamión era alto, pero en todo momento, o sea, nunca refiere, se bajó. ¿Cómo sabes que es alto? Ah, bueno, bien padre. Yo extraigo la información. El chofer del camión es alto. ¿Cómo iba el chofer del camión? Iba sentado. ¿En algún momento se bajó? No. ¿Tú no lo viste? No. Ok. Y como lo escuchamos, su señoría, ¿cómo es que se puede saber que era alto si ni siquiera lo vio? Y ahí es argumentativo y ahí voy en la clausura. Pero yo ya extraje la información y voy. No esperemos que el testigo nos haga la chamba de todo, ¿verdad? Yo tengo mi máximo momento, mi último momento en la clausura. A partir de ir destacando que, Ivonne, todo lo que pasó en el juicio. Es bien importante desde el día 1 de la audiencia que yo vaya tomando notas de lo que estoy escuchando. Bien importante. Y si me aceptan el consejo, volteen a ver el reloj, si pueden, y registren la hora en la que se quedó para que después tú
cuando estés en la clausura ya nada más estés confirmando. En el minuto, a las 10:17 del audio y video, eso dijo. Y lo subrayas con marcatextos dentro de tus anotaciones que estás haciendo. Rigoberto. Hola, señoría, buenas tardes. Hola. Pregunta, mire, en caso concreto, ya en efecto de yo como defensa, ya estoy sobre el contrainterrogatorio sobre la víctima y estamos hablando de un hecho específico, un robo con violencia. Venga. Sí. A través yo de mi contrainterrogatorio que le formuló a la víctima, ya evidencié contradicciones en cuanto a lo que la víctima realizó en su entrevista, en cuanto a diferencias del lugar de los hechos, descripción física del acusado. Ya evidencié contradicciones, tan es así que ya le puse a la vista su entrevista que rindió y es totalmente contradictorio con lo que yo logré extraer del contrainterrogatorio. Eso ya quedó listo. La fiscalía ya vio que yo prácticamente ya evidencié todas las contradicciones de la declaración de su testigo. Y al final él, para salvar su chamba, él hace una pregunta en específico a la víctima. Víctima, ¿usted reconocería a la persona que le robó? No, pues que sí. ¿Me podría decir si está en esta sala? No, pues que sí. Está en la burbuja o está en el lugar. Y ahí ya, entre comillas, la fiscalía ya superó la contradicción. Mi trabajo. La pregunta en concreto, al final, eso yo lo voy a hacer en mi alegato. Sí. Es cierto. La pregunta es, usted como señoría, como juez de tribunal de enjuiciamiento, ¿cómo valora esas contradicciones? Por principio de cuentas, mi primera pregunta sería si fue materia de contrainterrogatorio para yo darte oportunidad a que endereces el barco. Si no fue materia, yo me objetaría porque eso no forma parte de mi contrainterrogatorio. Segunda cuestión, no es en concreto, o sea, la prueba se valora en conjunto, Rigoberto. Y ahorita vamos a ver. Yo tendría que analizar si ese testigo, si esa víctima fue coherente o fue cayendo en muchas contradicciones. Si lo que dijo encontró corroboración con el resto de la prueba, si fue capaz de recordar el entorno. Porque mira, está bien simple. Luego de varias audiencias en las que ha estado la víctima, llámese vinculación, llámese intermedia, llámese control de garantías, ya, lo que tú quieras, ya conoce al acusado. ¿Sí o no? No es la primera vez que lo ve, ¿verdad? Es. Entonces, es claro que va a decir que es el señor que está ahí, ¿sí? ¿Sí? Nada más que no hay corroboración. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, resto credibilidad, pero advierto y lo hago ver en la clausura. ¿Ok? Tengo una pregunta, ahí voy, Laura, déjame contestar. Preguntas de insidiosas. Insidiosas es que van de la mano de las compuestas, de las manos de las capciosas, perdóname, de las manos de la ambigua, de la vaga, de la imprecisa. Insidiosas, tiendo a que tú caigas en el error, tiendo a provocar tu contradicción, ¿sí? Pregunta ambigua, no es claro lo que tú me quieres preguntar, ¿sí? La vaga, no hay claridad en lo que me estás preguntando. Un ejercicio de refresco de memoria, y paso con Laura. Este es básicamente cuando lo llevo a cabo por ser yo el oferente de la prueba, es decir, en interrogatorio. Te dice, no recuerdo, el testigo te dice, no me acuerdo. Primer indicador del refresco de memoria. Y seguido de ello tú tendrás que decirle, usted ha rendido con anterioridad una declaración, ¿sí? Y puede caer en el supuesto que te diga, no recuerdo. Entonces, tengo que ayudarle. Señor, ¿es la primera vez que usted habla sobre estos hechos? No. ¿Con quién más ha hablado? Ah, con el Ministerio Público. Ah, entonces, ¿usted ha rendido una declaración ante el Ministerio Público? Sí. Si yo le muestro esa declaración, ¿le serviría para recordar? No, pues que sí. Muy bien, ya senté bases, pido permiso, corro traslado, subrayo y me acerco al testigo, le digo, es su firma, es su declaración, sí, lea en voz baja. El refresco de memoria, a diferencia del de evidenciar contradicción, es en voz baja, lee para sí. Ya que lo lee, te regresas y dices, ahora sí, ¿nos puede contestar? Sí. Y ya, ese es un refresco de memoria. Laura, te escucho. Gracias, licenciada. Nada más, bueno, yo como principiante quiero entender, todo este tipo de anotaciones me sirven a mí
para el alegato de apertura. Todas. Ok. No solo te sirven, debes de tomarlas en cuenta para tu alegato de clausura. Para meterlas en el alegato. Ok. Todas, ¿ok? Ahí Nada voy más, con el muchas gracias. 390. Dice, tengo esta pregunta ya reiterativa. Ahí voy con el 390. Permítanme terminar, porque si no, pues ya saben que el tiempo es corto, ¿no? ¿Cuánto? También otro supuesto de objeciones, ¿sí? Como lo pudieran ser. Preguntas repetidas. Repetidas por ti, no repetidas por el otro, ¿eh? Por eso tú debes de tener especial atención y ayuda de quien va contigo a la audiencia de no repetir la pregunta, porque ahí va a entrar la objeción y lo que va a revelar posiblemente es que tú no estás prestando atención a lo que estás formulando. De corte tendencioso, es decir, vulnera la excepción de declarar referidas a un testimonio de oídas. Ah, pero entonces usted no presenció los hechos, ¿cierto? Entonces usted no puede venir a hablar de lo que no vio, ¿cierto? A ver, permítame. Tenemos testigos presenciales, todos conocemos testigos que sí están, pero les pongo un caso. ¿Cuándo vamos a tener testigos presenciales en una violación? Difícilmente. Porque son delitos ¿de qué? De realización oculta, ¿sí? Y entonces, no por ello, no vamos a probar el delito. ¿Cómo lo voy a ir probando? Indiciariamente. No, yo no estuve presente ahí, pero ella llegó con la ropa desgarrada. No, yo no estuve presente ahí, pero advertí a partir de la ciencia que ella traía lesiones, ¿sí? En sus órganos sexuales. No, yo no estuve ahí, pero la analicé desde el punto de vista psicológico y presento un trauma. Y no por ello, no voy a restarle credibilidad a ese testigo. Entonces voy concatenando toda esta información. Dime, Daniel. Bueno, esa sería una ejercicio de testigos admiculativos, ¿no? De hechos posteriores. Serían testigos de hechos admiculativos, ¿no? Testigos admiculativos de hechos posteriores o previos. ¿Testigos qué? Es que no te escucho bien. Admiculativos. Que se adminculan, sí. Ok, vamos a concatenando, vamos uniendo, ¿sí? Y vamos a llegar a una conclusión. No esperemos, fíjense bien, no esperemos que en todos los delitos tengamos testigos presenciales, porque aún teniendo testigos presenciales, se pueden equivocar en la percepción de sus hechos, ¿sí? Lo que se conoce como psicología del testimonio, que viene arrastrando mucho esa corriente. Se viene escuchando mucho la psicología del testimonio. Pongo un ejemplo. Yo hoy en la mañana me salí de la casa de todos ustedes con la idea de que me llevé mi celular. Y estoy en la certeza de que me llevé mi celular porque algo traigo en mi saco. Y cuando tú me preguntas, ¿saliste con tu celular? Sí, yo salí con mi celular. Yo estoy en una mala idea. Lo que me llevé fue el iPhone, el iPod. No te estoy echando mentiras. Yo tengo la firme convicción de que me llevé mi celular. Pero no te estoy mintiendo. ¿Sí? Y las corrientes pasadas dirían, esa testigo está mintiendo, nunca se llevó su celular. No, tengo una mala percepción. Pero bueno, ese es otro tema de otra clase que con gusto podíamos platicar. Ok. ¿Qué valoro yo? ¿Qué valoro yo? Bien rápido. ¿Qué valoro yo? ¿Qué valora un juez? Hay credibilidad en la información y esa credibilidad descansa porque hubo coherencia interna y coherencia externa. Esta información fue conducente. ¿Me lleva a algo? ¿Es conducente esta prueba? Conjugo los dos para empezar a otorgar valor. ¿Sí? Vámonos a esta pregunta del 390. ¿Cuándo hay? Y vamos, ¿qué les parece que proyectamos el artículo 390? Y entramos en materia, porque esto es antes de los alegatos de clausura. Y miren ustedes, ¿qué nos dice el 390? ¿Qué nos dice el 390? ¿Sí? Tribunal, ¿puedes ordenar medios de prueba nuevos? Sí. Bien sea porque hubo un hecho superviniente, un hecho nuevo, o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Ese es un supuesto de prueba nueva. Me acabo de enterar en este momento. ¿Sí? No tuve conocimiento sino hasta hoy, su señoría. Hasta hoy está saliendo el video, ¿sí?
y he obtenido legalmente este video y quiero que me admita el desahogo. Pero es hasta hoy, ¿eh? O sea, no fue por mi negligencia, por mi pereza, por mi flojera que no lo traje. Medio de prueba nuevo, distinto del medio de prueba de refutación. El de refutación, ¿qué tiene que haber? ¿Sí? Primero, se desahogó una prueba en esta audiencia. ¿Sí? Y hay una controversia respecto a su veracidad, autenticidad o integridad. Puedo admitir un medio de prueba aunque no hubiese sido ofrecido oportunamente. Ejemplo de la vida real. ¿Sí? El acusado, como decimos nosotros, sube a declarar y dice que el día de los hechos acudió ante una dependencia pública en donde fue entrevistado por un servidor público que le entregó unos papeles y que con base en esos papeles él recogió a determinada persona. Se está produciendo en este momento esa información, la cual no es cierta. No es cierta. Yo, fiscal, tengo la certeza de que no es cierta a partir de toda la prueba que yo ya llevo de sobra en juicio. Y entonces pido prueba de refutación para traer a ese servidor público que él dice en este momento estuvo con él en el día y hora de los hechos. ¿Y por qué lo estoy trayendo? Porque quiero atacar la veracidad de lo que él me está diciendo en juicio. Y permítame refutar. ¿Sí? Todavía tengo oportunidad hasta antes de que cierre el debate. Entonces tenemos dos escenarios. Es prueba nueva porque yo nunca tuve conocimiento de ella. Nunca de los nunca. ¿Sí? Es más, en la audiencia, ¿sí?, ha surgido información que ese testigo tiene un video. ¿Sí? Pero ese video no fue ofrecido porque nunca lo dijo. ¿Cuándo lo acaba de decir? En este momento. Es una prueba superviviente. Y la debo de admitir. Distinto de la refutación. En la refutación yo pretendo atacarte, que eso no es cierto. Y obviamente se da a cargo de quién, de la contraparte. No sé si con ello, a grosso modo, haya aclarado la duda. ¿Sí o no? Es muy participativo. Dime, Rigoberto, ¿qué pasó? A ver, licenciada, pregunta. Pregunta. Todo esto de prueba de refutación en específico, con respecto al ejemplo que yo le manejaba con anterioridad. Yo, a través de mi contrainterrogatorio, ya evidencié la contradicción con la víctima del lugar de los hechos, y ya acredité que por la hora que sucedieron los hechos no hay visibilidad, no es factible de que la víctima reconozca plena y legalmente al acusado. Para eso yo ofrezco como prueba de refutación, para acreditarlo todavía mucho mejor, la inspección del lugar de los hechos, a la hora que fueron los hechos y todo. Sería... No, a ver, hijo, jamás un tribunal se va a constituir en órgano de prueba. Jamás, ¿eh? Ok. Jamás. ¿Sí? Y ya has acreditado la contradicción de tu víctima, Rigoberto. ¿Sí? La autenticidad o veracidad. Yo puedo tener prueba de refutación, tal vez, si, ejemplo, no se ofertaron las fotografías, no se desahogaron las fotografías de la criminalística donde se advierten las condiciones de visibilidad y que ya están ahí, pero que no me las han sido desahogadas. Esa es prueba de refutación. Ahí mismo. ¿Ok? Pero Gracias. no, jamás un tribunal se va a constituir en órgano de prueba para ir a la inspección. Dime, Cintia. Maestra, disculpe, yo con un ejemplo en cuanto para evidenciar contradicciones o refresco de memoria. En una entrevista tomada por la defensa, en donde la testigo se negó a firmar, dice acudió por orden del Ministerio Público, sí informa datos ante la defensa, pero se niega a firmar el acta, más sin embargo la defensa pues, tomó la precaución de grabar la entrevista. ¿Cómo se puede hacer el refresco de memoria o la evidencia de contradicción? A ver, no, debe de haber registro de la entrevista. Sí, pero se niega. Transcribo la entrevista y asiento que se negó a firmar. Transcribo la entrevista y asiento que se negó a firmar. Ok, bueno, y en dado caso... O a firmar, no puedo proyectar el video, corazón, debe de haber un registro de entrevista.
Bueno, porque conozco abogados que ya no lo hacen tampoco por en documento, prefieren que ahí se puede registrar la entrevista por cualquier medio, utilizaron video, se puede utilizar en la audiencia, en la entrevista. A ver, para el... ¿nada más está el video? Sí. Entonces sería materia de debate de intermedia, en el que yo le diga, no me dieron los registros de manera escrita, y eso me pondría un ligero obstáculo para los ejercicios de destreza. No hay nada que te impida proyectar el video, pero tendrías que ubicar forzosamente el minuto y el segundo de que estás tratando de evidenciar la contradicción. Y eso sería complicado, ¿eh? Ok, gracias. ¿Qué te sugiero yo? Ten el video, que es muy bueno. Haz el registro tú de eso que escuchas en video y córrele traslado en el descubrimiento probatorio. Pero te va a complicar un ejercicio, ¿eh? Te va a complicar un ejercicio. Eso sí va a ser. No hay nada que te lo impida, porque finalmente el Código Nacional nos habla de registros de investigación y un registro es un video. Pero sí va a ser un poquito complicado. Porque imagínate, vas a proyectar el video. ¿Qué minuto? ¿Qué segundo? Porque la evidencia de contradicción es sobre un aspecto en concreto. No es de toda la declaración, ¿ok? No sé si aclaré tu duda, Cintia. Sí, maestra, muchas gracias. Dime, Karina. Hola, licenciada, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes a todos. Aquí andamos. Igual aquí andamos. Gracias. En el tema, para ver el tema de la reputación, ¿esto es únicamente exclusivo cuando el testigo lo advierte en la audiencia? O bien pudiéramos hablar de algún dato de prueba que el Ministerio Público omite comunicar. A ver, no nos confundamos, corazón. La refutación se va a dar respecto de lo que yo advertí en juicio. Okay. De algo que ya se desahogó en esta audiencia. Y que yo pretendo atacar autenticidad o veracidad. Perfecto. Para ello, antes del debate lo estoy ofreciendo. Perfecto, ¿sí? ya me quedó claro. Porque me generaba la duda de que si había algún presupuesto de que el Ministerio Público omite en su carpeta, en su momento, algún dato de prueba, pero me queda claro que esto es en audiencia. No, esto es en audiencia, corazón. Perfecto. ¿Ok? Dime, Beethoven. Gracias, su señoría. En relación a la pregunta que hizo la compañera, la licenciada Gaona, respecto de un video, en este sentido, me pasó en un asunto que el testigo no quiso firmar, sin embargo, el entrevistador puso a la vista de un perito, el video, y como el entrevistador y el testigo participaban en el video, el perito ofertó el video por medio del perito. Ok. Y fue así, y solo así que se hizo valer la inspección del video. Pero entonces ya lo llevaron a juicio, a través del perito. Ok, mira qué interesante. Híjole. Y fíjese, se trata de una menor. Entonces, el juez ponderó que como lo que se buscaba era la verdad y lo que se ponderaba era el delito, así lo dijo, está en amparo todavía el asunto, que como lo que se ponderaba era el delito, le dio valor probatorio al video. Ups, ok. ¿Y ese video fue admitido en la intermedia? Sí, su señoría. Lo refutamos y dijo el juez, e inclusive lo hicimos ver desde el tema de violación de derechos humanos al menor. ¿Lo tienes en amparo? Sí, lo tenemos en amparo ahorita. Creo que lo puedes sacar en amparo. Sí, lo tenemos en amparo porque dijo el juez que no importaba que se hubieran vulnerado la revictima, porque inclusive se ve la imagen de la menor. Lo refutamos a todas luces. Y dijo el juez, aquí lo que interesa, y dijimos, espérate, no se cumplieron los protocolos internacionales de esto y del menor. Y dijo el juez, no,
porque no es una autoridad, es un particular. No. Y en consecuencia, no hay violación. Le dije, no estoy hablando de violación, de violación del particular, estoy hablando de los derechos de la menor. Ok, Y dijo, claro, no. tienes razón, Beto. Qué difícil, ¿eh? ¿En qué estado ocurrió esto? Aquí en Baja California Sur, su señoría. Le digo porque cuando nosotros vamos a la defensa, de pronto el abogado particular de la, en este caso, el asesor, fue quien a través utilizó esa estrategia, por no decirlo de otra forma, por respeto al compañero abogado, pero utilizó esa estrategia para llevar un video desde mi perspectiva obtenido de forma ilegal. Entonces, lo lleva, nosotros obviamente nos opusimos a que lo exhibieran, pero nos fuimos más allá por el tema de la revictimización, que se habían violentado los derechos a la menor de ese video. Y decía, no, aquí lo que debemos de ponderar, dijo el juez, es precisamente la información que de ahí sale, porque desde ahí, y ese video, licenciada, fue el video toral para llevar a la condena a mi representado, o sea. Pues creo que puedas tener mucha área de oportunidad ahí en el amparo. Que entonces, definitivamente no es tampoco el mecanismo por el que se debe de llevar el video a. Entonces, sí, porque dijo, no lo quiso firmar, era una muchachita de 14 años, dijo, no lo quiso firmar, y pues por eso lo introduzco yo, porque yo participo en el video, dijo. Mira, y aquí está una pregunta muy interesante dentro de chat. ¿Se puede incorporar entrevista de testigo por medio de investigador privado? A ver, no. Los registros de entrevista se pueden incorporar por lectura, pero justifícame por qué el testigo no está aquí. De no existir una justificación válida, entonces nadie puede incorporar lo que dijo un testigo. Me podrá hablar de lo que dijo un testigo y ya quedará mi criterio de valoración, saber qué valor le otorgo, valga la redundancia, qué eficacia demostrativa le puedo dar, pero no, una entrevista se incorpora por la información. A ver, no nos perdamos, porque luego traemos cosas del sistema tradicional y de La prueba es lo que está ocurriendo en el juicio. Olvídense si en la entrevista dijo, si se plasmó. Para eso usted tendrá la evidencia de contradicción y el refresco de memoria. Por eso, vuelvo a mi frase. ¿No lo dijiste, corazón? Porque tú pensaste que ya estaba en la carpeta y ya con eso ya chicken go, o sea, ya, no hay más. Yo ya me lo sé y por ende, pues el tribunal también ya se lo debe saber. Usted extraiga la información en la audiencia. Olvídese del registro de entrevista. El registro de entrevista le sirve a usted para los apoyos de memoria, evidencia, contradicción. Pero busque extraer toda la información de ese testigo. Dime, Rigoberto. Y paso bien rápido en el último bloque a mis alegatos de clausura. Miren ustedes, 13:30 casi. Qué rápido se nos va la clase. Sí, licenciada, muchas gracias. Tengo una última duda con respecto al momento procesal oportuno para ofrecer una prueba nueva o de refutación en su momento. Antes de cerrado el debate. Ya terminé de desahogar toda la prueba. ¿Por qué no voy a atacar con prueba de refutación, llevo un testigo. Quiero la refutación. Espérese, compañero, y ya terminé el desahogo de la prueba. ¿Por qué? Porque el 390 es muy claro. Puede ordenar la prueba. Bueno, en primer párrafo, debe ser ofrecido antes de cerrar el debate, ¿sí? Ajá. El enjuiciamiento, ¿cómo? Salvaguardando la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba para preparar contrainterrogatorios. Ok, te la voy a admitir, nos vemos mañana. Así te voy a dar chance de que te impongas, así te voy a dar chance de que lo veas, ya. Me surgió esa duda, licenciada, ¿por qué? Porque nosotros acá en el Estado de México lo manejan diferente. Haga de cuenta que primero desahoga Fiscalía, desahogamos defensa, todos, pasamos a alegatos de clausura, se cierra y ya después de los alegatos de clausura, ya el tribunal de enjuiciamiento ya dice a Fiscalía y a defensa, a ver, pruebas nuevas o de refutación. Es que el artículo 390, antes de cerrado el debate. Y el debate ya se cerró al momento de que yo di el uso de voz para alegatos. Vámonos a la clausura, mis queridos compañeros. ¿Qué pasa en la clausura?
Comparto pantalla. Mi última oportunidad para dirigirme ante el tribunal. ¿Sí? Refuerzo mi opinión y créanmelo. Si tantito no está convencido el tribunal, y lo digo por experiencia propia, un muy buen alegato de clausura te va a venir a reforzar para ganar el caso. Y me va a abrir el panorama a mi juez de lo que tú quieres. Por eso es bien importante que yo vaya tomando nota puntual de todo lo ocurrido en la audiencia de debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ejercicio, a diferencia del de apertura, es totalmente argumentativo. ¿Sí? Aquí sí avienta toda la carne al asador, como decimos en el norte. Aquí sí llama la atención de por qué le debes de creer a tu prueba. Aquí sí invoca la tesis, la jurisprudencia que dice esto. Aquí sí trae incluso a cuenta frases de algún testigo que haya dicho. Aquí sí refuerzas tu historia. Tú ya me contaste tu historia al inicio, la que me ibas a demostrar. Y yo cumplí. ¿Y cómo cumplí? Con el desfile de esta prueba. Y a esta prueba tú le tienes que creer. ¿Por qué le tienes que creer? Porque hubo una coherencia, porque fue congruente, porque se conjuntó con el resto, porque se fue concatenando, vinculando con la otra prueba, porque no cayó en contradicción. Y si yo fuera defensa, usted vio toda la serie de contradicciones en las cuales fueron cayendo todos estos testigos. Y alértale al tribunal. Pero eso sí, no quiero decir que hagan un argumento, un alegato de clausura con argumentos emotivos, con argumentos en los que venga la lágrima y todo eso. No, 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 no. Jurídicamente argumenta por qué te tengo que creer a ti y no al otro compañero. ¿Sí? ¿Por qué a ti te debo de comprar tu historia y no al otro compañero? Y ya es tu última oportunidad. Y en este alegato de clausura sí tendremos ocasión de contar con un derecho de réplica. ¿Sí? Ahí sí, habló el Ministerio Público, habló el asesor, habló la defensa. Y te preguntarán, ¿quiere ejercer derecho de réplica? Pero por supuesto. No dijo nada, la verdad es que te ayudó. Guarda silencio, corazón. Ten la escucha activa y ve si vas a atacar o no vas a atacar. Tengo pregunta en el chat. ¿Algunas sentencias absolutorias que nos pueda recomendar para lectura en delitos oficiosos o que nos pudiera compartir? Encaminado a qué, Jorge, una sentencia absolutoria por cuanto a qué, si me puedes decir. Y ahorita seguimos. Sigo con el alegato de clausura. ¿Qué más puedo hacer dentro de un alegato de clausura? Obviamente llevar una estructura, una de mis palabras favoritas, la estructura. ¿Qué estructura lleva este alegato? Mi introducción, que puede ser la frase con la que arranqué en la apertura. Mi historia, ¿sí? El análisis de la prueba que se incorporó y mi conclusión. Mi conclusión. Y dentro de este tercer punto del análisis de la prueba incorporada, ¿sí? Dentro de este tercer punto, yo puedo, ¿sí? Empezar a hacer ejercicios de ponderación de la valoración de la prueba. Le voy a pedir que le crea a este testigo por qué. Y ahorita vamos a ver 4 parámetros de valoración que no son míos, son del maestro Jordi Niebla. No los inventé yo, ¿sí? Están precisamente en un libro de él que es de la valoración de la prueba, ¿sí? Ahora bien, eso es por alegato. Me voy a los temas de valoración de la prueba. Fíjense, comparto pantalla. No se me aceleren mucho en tomar nota de esto porque lo van a tener. ¿Cuándo puedo hablar de una coherencia interna? Cuando el testimonio fue verosímil. Cuando hay una credibilidad subjetiva por la persona. ¿Se acuerdan que ahorita platicaba con mi estimado Toño? Porque a ti sí te creo. Oye, pues David muy preparado, muy reconocido, ¿sí? Y no hubo modificaciones importantes. Y a lo mejor minutos, a lo mejor colores, pero no es esencial esa modificación. Eso es lo que se llama coherencia interna. ¿Cuándo tengo coherencia externa? ¿O a qué le llama coherencia externa? Ausencia de información contradictoria. ¿Sí?
y existencia de datos objetivos periféricos corroboradores. Él en su exposición no se fue contradiciendo. Pero además de ello, lo fui corroborando. Él me hablaba de un resistol 5000 que estaba consumiendo el acusado, y en la criminalística, en las fotos, pude ver cómo estaba el envase del resistol 5000, y el perito me habló de haber asegurado un resistol 5000. Va existiendo corroboración de su relato. ¿Sí? Y aquí están los 4 parámetros que yo les digo. 1, ¿fue coherente o no su declaración? Tanto interno como externo. 2, ¿preguntaste el entorno donde sucedió lo que está testificando? Y miren que a veces, muchas de las veces se nos olvida preguntar el entorno. Oye, ¿cómo era el día? ¿Cómo estaba el día? Ay, maestra, pues ¿por qué le vamos a andar preguntando esas cosas? Y si tienes una foto y vendrá un perito y te va a proyectar esa foto donde se ve que el día es soleado, ¿está corroborándose o no lo que el testigo está diciendo? Y por tanto está haciendo con una coherencia externa. ¿Sí? ¿Fue corroborado con otros medios de prueba? Con un perito, con otro testigo, con un policía. Y evitó hacer comentarios oportunistas. Comentarios oportunistas es dar demasiadas explicaciones de algo que no está preguntando. Ejemplo. Y yo todo lo que estoy diciendo en este momento me consta porque yo lo vi, porque es más, lo pudiera volver a afirmar, y no hay más verdad absoluta la que yo estoy diciendo. A ver, testigo, nadie te está preguntando todo eso. Estás siendo un poquito protagónico y estás llevando este comentario oportunista. ¿Sí? Porque la verdad solamente la tengo yo y nada más a mí me tienen que ver. Oye, espérame. Aquí hay un dato a destacar. ¿Sí? No tuvo mucha congruencia, no documentó, pero además está siendo muy exagerado en algunos comentarios que hizo el juez. Entonces, ay, se me brincó. Bueno, vámonos viendo y haciendo un recorrido para dar pauta a preguntas y abrir, porque miren ustedes qué rápido se nos ha ido la tarde de hoy. Alegatos, primero, la clase de hoy. Contrainterrogatorio. Primero, ten una escucha activa de lo que escuchaste en el desahogo del interrogatorio. Si hay algo que te va a perjudicar lejos de ayudarte, no vayas al contrainterrogatorio, que mínimamente tienes una idea de qué va a venir a hablar este testigo y de lo que tú quieres obtener de él. ¿Has advertido contradicciones? Ve por el contra. ¿No has advertido algo que te ayude o te perjudique o algo así? ¿Sí? Atento en objeciones. ¿Dónde puedo hacer ejercicios de refresco de memoria? Cuando estoy interrogando. Corre a mi cargo. ¿Dónde puedo hacer ejercicios de evidenciar contradicción? Cuando estoy en contrainterrogatorio. Objeciones oportunas y eficaces. Y básicamente conocer si estás obligado a decirle al juez motivo de objeción. Porque no se vale que tú le digas objeción. Motivo, pues se me ocurrió, su señoría, se me hace que la pregunta, pues no me gustó como preguntó. Ah, pues, perfecto, pero ¿cuál es? Capciosa, sugestiva. Y les digo, puedes tener 2 tipos de criterios. Qué padre que todos los jueces de México pensáramos igual y les compartiéramos una guía de todos los criterios. No es así, y atentaría contra un principio de independencia judicial. Puedes tener un juez muy estricto que te castigue porque no supiste decir el motivo de la objeción, te equivocaste, ¿sí? Te equivocaste, no al lugar. O puedes tener un juez que le interese tal vez esclarecer los hechos, respondiendo al objeto del proceso penal, dice, y te corrige y te diga, no es capciosa, es ambigua, al lugar, ¿ok? No entres en pánico si escuchas una palabra así como objeción, ¿sí? No entres en pánico, respira, analiza y defiende tu pregunta si es que ha lugar a defenderla. Cuidado con hacer trampa, ¿sí? 3, o el punto que sigue, atento en la información que se está produciendo en la audiencia, incluso como sugerencia, ¿sí? El minuto, el segundo en el que se está produciendo esa información. Y empieza a construir tu alegato de clausura totalmente argumentativo, pero de lo que ocurrió en la audiencia, ¿sí? De lo que ocurrió en la audiencia. Y
cierra pidiendo. Apóyate, puedes tener apoyos audiovisuales, claro, en este mapa que yo te sugería, en esta foto grande del lugar de los hechos, para que tú vayas ubicando al testigo en el lugar. Empiezo a dar respuesta como aparezco en redes sociales, tal cual con mi nombre, Griselda Conce Elizalde Castellanos. Algunas sentencias absolutorias que nos pueda recomendar para lectura en delitos oficiosos. Déjame ver si acá tenemos algunas. Yo no tengo sentencias absolutorias, creo tener una en todas mis, ¿verdad? Casi todas son condenatorias. Sergio, que te vaya muy bien, un gusto. Cuando el fiscal emite su alegato de clausura, debemos evidenciar cuando estamos en defensa del razonamiento probatorio y si es el caso, pudiese recomendarme una sentencia. Pues mira, ¿qué te puedo recomendar como sentencia? Pues la de Campo Algodonero, que es una sentencia muy buena, incluso de estudio, ¿sí? En el razonamiento probatorio te invitaría mucho la lectura de Jordi Niebla Fenoli y más que nada vas a tener estos dos aspectos que te he compartido, conducencia y credibilidad. Esa prueba que se desahogó en juicio, ¿era conducente para acreditar lo que el Ministerio Público nos ofreció? No. ¿Este testigo fue creíble? No. Ataca a esos dos. ¿Por qué sí hay que creerle o por qué no hay que creerle a la prueba? Y luego, dice Gustavo Barajas, ¿cómo ofreces testimoniales cubriendo todos los requisitos de ley después de haber declarado el acusado en juicio y después de que se desahogaron? Resaltando, señala la existencia. Es una prueba de refutación para atacar la autenticidad o veracidad a la luz del 390, Gustavo Barajas, y que de eso te acabas de dar cuenta, ¿dónde? En esta audiencia, y que por tanto tienes la oportunidad de prueba de refutación, y que es importante para ti atacar esa autenticidad o esa credibilidad que está haciendo, antes de que se cierre el debate, ¿sí? Los veo un poquito apagaditos, se bajó un poquito el rating del grupo, ¿qué ocurre? Díganme, estoy a sus órdenes. Cuéntame, Alejandro. Hace mucho frío aquí. Sí. Abogado Rafael, a tus órdenes. Y Gustavo. Gracias, maestra. Quisiera escuchar su criterio, ahorita que estamos hablando del juicio oral. Cuanto al término del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la incorporación de los documentos. Es decir, un ejemplo, un perito, quien va a deponer sobre un peritaje que le haya realizado, se hace el ejercicio para poder incorporar ese documento o ese peritaje. El código, el artículo 383. ¿Qué? ¿El peritaje o las fotos del peritaje? El peritaje en sí, de lo que él, o sea. El peritaje, corazón, no se incorpora, ¿eh? Tiene usted que hablar del peritaje. Sí, exactamente. El perito viene a hablar del peritaje que él realizó. Ajá. O que él rindió. ¿Sí? En juicio oral se cita perito. Usted me empieza a hablar del peritaje. Ah, exactamente. ¿Sí? El 383 es bien claro y dice, para la incorporación a juicio deberán ser exhibidos imputado, testigo, bla, bla, bla. En su criterio, es importante, para mí lo considero a la literalidad del 383, sí ponérselo a la vista, que lo reconozca. Ahí va, ahí va. Creo que estamos con una confusión, perdón que te interrumpa, abogado. Los documentos se refieren a actas de nacimiento, a poderes notariales, ¿sí? Ejemplo, no es el documento que contiene el peritaje. Eso no es considerado para mí un documento. ¿Por qué? Porque el peritaje se plasma como un registro de investigación y de ese peritaje vendrá a hablar él a esta audiencia. Y la información del mismo se producirá a través del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Ejemplo de incorporación de un documento, un acta de nacimiento. No voy a traer al oficial que escribió el acta. Vendrá el papá de la víctima a decir que él nació en tal fecha y que es por conducto de esa acta. Pero imagínate, sería tanto cuanto considerar que cada testigo va a incorporar su entrevista. Ajá. Pero en este caso, por decir el perito, porque aquí habla, dice testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozca e informen sobre ellos. Bien, ¿En qué artículo dices que
383. Deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes, a los peritos. Para que los reconozca. Ahí voy. ¿Qué es un documento de un perito? Una fotografía. Ese es pero no el peritaje, corazón. No, el contenido del peritaje que viene a ser la extracción de fotografías, la fijación. Ahí te va. Esas fotografías las vas a ir incorporando una vez que haya hablado de ellas el perito. Sí, porque nada más. De otra manera, estaría con un acordeón el perito incorporando información que ni siquiera se le ha preguntado. Mi pregunta era más que nada enfocada a esto. En su apreciación como juez, ¿es en su criterio necesario, como lo dice el 383, ponérselo o tenerlo a la vista para que lo reconozcan? Estas fotografías que sí fueron... Las vamos a proyectar, corazón. Para poderla incorporar, para después establecer al juez. Si la vas a incorporar, tienes que proyectarla en la sala. Perfecto. Se lo preguntaba porque, bueno, no voy a dar nombres, pero hay jueces que me advierten, no hay necesidad de que se haga ese ejercicio, puesto que, pues por algo vino el perito a hablarnos sobre esas fotografías. Entonces yo me voy para atrás, digo, a ver, es bien claro el 383. El 44, bueno, date la vuelta por el 44 y dile que es para apoyo de lo que está declarando y pide la incorporación de esos documentos que están proyectados. Porque al final ya no me lo va a permitir si es que yo lo quiero hacer. ¿Es correcto? Y a ver, básicamente yo lo cuidaría desde la intermedia, Rafael. Ofertando documentales consistentes en fotografías que serán incorporadas por el perito en el momento de su intervención. Desde allá lo cuido. ¿Sale? Gracias. Cintia. Maestra, bueno, son dos dudas conforme a lo que manifestó ahorita el compañero. Primero, si en un peritaje, por decir psicológico, en un menor, la perito dice que en su entrevista el menor le refirió tales cosas. Pero nos corre un traslado también de un video donde efectivamente se ve que la perito está induciendo a la menor a que le diga que esas cosas. ¿Cómo puedo yo decirle al juez que se reproduzca ese video? ¿Quién obtuvo el video? El Ministerio Público, porque la perito lo grabó para evitar la revictimización. Ok, es un video de la perito, que forma parte de su peritaje. Así es. Ok, usted apoyó su peritaje en una grabación, ¿cierto? Cierto que esto lo hizo en aras de revictimización, ¿cierto? Cierto que usted no indujo al testigo a que dijera algo, ¿cierto? Permiso para evidenciar contradicción. ¿Cómo? A través de la reproducción del video. ¿Sí? Ok. Sí, ahí va. Ajá, dime. La siguiente pregunta, bueno, la segunda es, en dado caso de que tengamos un informe de una autoridad, en este caso el Servicio Estatal de Emergencias, y la testigo está refiriendo que ella habló y dijo que hubo, por decir, una violación, mas sin embargo el reporte de la incidencia dice que solamente habló por violencia familiar y describe lo que sucedió. Nunca se habla de una violación, un abuso. Pero hay el registro de la incidencia en el 911. Así es. ¿Cómo lo ingreso yo al tribunal? ¿Quién habla de ese registro de incidencia? Lo solicitamos como defensa, pero ¿Quién va a venir a hablar de ese registro de incidencia? Esa es mi pregunta. ¿Se puede ingresar por medio de la testigo que dice, no, yo hablé y dije puede esto? Ingresar con lo que me diga la testigo, sí, pero yo cuidaría, fíjate bien, de traer preferentemente a quien levantó el registro de la incidencia. Ok, perfecto. Validando con él. A ver, o sea, en este caso, si firma el director, ¿puedo traer al director? No, a ver, el director puede encomendar a alguien a que se apersone o puede decir eso, o sea, no necesariamente ahí, pero yo lo cuidaría más con el testigo, obviamente, hay un reporte de evidencia y alguien que te haya hablado de ese reporte de evidencia con el director. O bien permitir que se incorpore por lectura, porque imagínate, pues no vas a venir a traer al director. Ok, gracias. A ver, no te confundas, Juventino. El dictamen pericial no se considera como documento, no, corazón, no se considera. Porque he visto que los del dictamen lo pone a la vista para que reconozca. Pero lo está poniendo a la vista, Juventino, tal vez, quiero yo pensar, por un refresco de memoria. Por un refresco de memoria. No porque lo voy a incorporar, ¿eh? Rubí.
Espérame. Sí, buenas tardes, señoría. Yo tengo una pregunta muy relacionada con la del anterior compañero. En relación a la documentación, a la prueba documental, el criterio de valoración que tienen los jueces, un ejemplo, se introduce sin juicio, una prueba documental de una resolución o de un TOCA a través de un TOCA. ¿Qué quieres buscar con ese TOCA? Ajá, el que hay antecedentes del sujeto, el que hay, ya se le sentenció X cosa. En relación a esto, evidentemente, el testigo no me narra toda la declaración o todo el contenido. ¿Qué es lo que valoran ustedes como juzgadores de esos documentos? ¿Qué traía ese documento? ¿Qué quieres acreditar con documento? Digamos, una sentencia de condena en donde se le vincula a una situación al testigo. Pero la incorporación que hace el pido la incorporación en lo conducente por lectura, nada más. Ajá. Por lectura, nada más en lo conducente, porque ya le corrió a otro lado y busco acreditar. Es que miren, los noto muy estresados con la prueba documental. A ver, este es un sistema eminentemente oral. ¿Sí? No hay que perdernos. La prueba se produce en juicio y no nos respaldemos totalmente en lo documental. Tráeme testigo, tráeme perito, tráeme ilustraciones. ¿Sí? Entonces, valora lo que validó, por decir, el testigo en audiencia. Y a partir de la credibilidad de ese testigo, ¿verdad? A partir de su coherencia interna y de su coherencia externa, y se corroboró con esto, ¿verdad? ¿Sí? Es un tema interesante. Yo creo que el jurisconsciente luego nos habrá de invitar a incorporación de prueba documental y de prueba material. De prueba material, porque creo que hay mucho sobre el tema. Mi querido Toño, para ir cerrando, porque estoy bien respetuosa de su tiempo y agradecida de que me brinden pues lo más valioso que tenemos. A mí me surgió una pregunta, su señoría. El juez, yo sé que es un sistema adversarial. En el desarrollo del contrainterrogatorio y del interrogatorio y del reincuadrar, y en atención a los derechos humanos, el juez puede participar, la pregunta directa es, ¿el juez puede hacer preguntas a los testigos o a los declarantes? ¿Me queda alguna duda? Primordialmente, yo he hecho preguntas a peritos. Si tengo una duda. Sí. Pero es en ocasión de una duda, no porque yo tenga muchas ganas, que ganas no me faltan de bajar y preguntar. Claro. Pero y ahí no había un desequilibrio. Yo tengo una duda, y aclárame. Pero es excepcional, por el sistema adversarial. Beethoven. Su criterio, su señoría, de forma muy rápida. 3 coautores de un homicidio son detenidos, les platican muy cordialmente con ellos los agentes estatales de investigación y uno de ellos decide declarar en contra de los otros 2, pero no le aplican criterio de oportunidad y lo ofrecen como testigo y no como coautor. Lo llevan así como testigo a juicio, pero al momento del juicio la defensa objeta esa participación y le dice al juez, oiga, su señoría es coautor, bueno, en casos por sí o por no, como dijo Pepito, vamos a ponerle un defensor para no vulnerar sus derechos. Le ponen defensor y se autoincrimina y efectivamente, sin contar con criterio de oportunidad, se autoincrimina y señala a los otros, pero se está autoincriminando y a la vez se está vulnerando ahí un derecho humano. ¿Cuál? Es en este caso a la autoincriminación del testigo. ¿Tiene defensor? Sí, lo tiene ahí. A esto quiero llegar. ¿Hiciste valer su derecho a guardar silencio? Sí, a lo que voy es a esto, su señoría, su criterio respecto de mi pregunta es la siguiente. El defensor está sentado al lado, nunca participa cuando lo están interrogando y a todas luces se ve que lo están interrogando para que se autoincrimine. No dice nada el defensor, simplemente está sentado ahí. ¿Es una defensa técnica? ¿Es un defensor de oficio?
Está sentado ahí, o sea, con eso basta y sobra. Está Entonces, preparado, está asistido de su defensor. Ahora, ¿te ejercitaste acción en contra de este coautor? no. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué te enojas si no le dieron criterio de oportunidad? Simplemente, fíjate, está en colaboración con la fiscalía para que sea el testigo que delate a los otros dos. O sea, ya no importa el criterio de oportunidad entonces. Pero el criterio de oportunidad es algo vedado para el Ministerio Público. Ok. ¿Qué mayor criterio quieres? El que no se haya ido en contra de él por homicidio calificado. Ok. ¿Qué mayor criterio? Y que nos Y garantice antes que bien, pues, yo no atacaría, pero por nada del mundo, que hay una violación de un derecho, pues aquí lo traje, se está autoincriminando, pero tú asistido, ¿eh? ok. ¿Sí? O sea, no se están yendo en contra de él. Entonces, Y mira, esa prueba obtenida. ¿Qué mayor criterio de oportunidad de manera tácita que no ejercitaron en contra de él teniendo una autoincriminación? Perfecto, su señoría, pero entonces desde ahí no tenemos un efecto corruptor, ¿Por qué efecto corruptor? porque el agente del Ministerio Público sabía que era un coautor, Sí, pero claro, lo utilizó para obtener una sentencia en contra de otros dos. Con un defensor. Ok, nada más con eso subsano el hecho de que... A ver, yo nada más te pregunto, ¿tiene un defensor preparado en el sistema? Sí, dice usted, es un defensor público. ¿Tenía la posibilidad de decir guarda silencio? Sí. Sí. Y no lo hizo, ¿verdad? No. Y aparte, yo te hice el conocimiento que lo que tú dijeras pudiera ser utilizado en tu contra y te mantuviste en tu deseo de declarar. Suficiente entonces para subsanar la autoincriminación y con eso condenar a los otros dos. Pero ¿por qué subsanar la autoincriminación? ¿Qué le subsano? ¿Tienes derecho a declarar sí o no? Sí. Tengo derecho a reconocer. Pues imagínate, entonces todos los abreviados son autoincriminatorios. ¿Sí o no? Pudiera ser, entonces hablo yo en cuanto a la defensa. Está sentenciado hoy, acepta hoy su responsabilidad, sí, y tiene a un lado un defensor que no le está diciendo nada. Así, te pongo el ejemplo. El tribunal. Daniel, déjame cerrar, Sí. déjame cerrar, Sí. porque si no, me regañan. Daniel, y luego cierro con Rafael. Gracias. Nada más tomando el tema de los de efecto de incorporación, creo que no le a los compañeros el tema de que para incorporar un testigo que va a incorporar un documento respecto a su peritaje, que ya está incorporado desde la audiencia intermedia. Aquí más bien Pero tal vez el peritaje no está incorporado desde la audiencia intermedia, Daniel, no te confundas. El peritaje está ofrecido y admitido en la intermedia. El peritaje como tal no está incorporado. Se incorpora documental en la audiencia de debate. ¿Ok? Así de simple. En la intermedia debatimos sobre admisión y exclusión de medios de prueba. ¿Vale? Gracias. Únicamente mi única duda es en las documentales. Mira, yo creo que nos ha surgido aquí un tema y lo voy a pedir aquí para ver si tenemos una charla sobre incorporación de prueba. ¿Incorporarla sería un perito o puede ser cualquier persona que lo haya grabado? Híjole, es que se te cortó, Daniel. En concreto, ¿cuál es tu duda? Perdón, en cuanto a las documentales consistentes en videos que son tomados por dime, ¿a través de quién la vas a incorporar, corazón? Yo las he incorporado a través de la persona que lo graba, pero le dan valor probatorio únicamente indiciario. Y de hecho un juez me comentó, bueno, lo dijo en la audiencia, que para que tuviera el valor de prueba tendría que haber sido incorporado a través de un perito que haya extraído el video, un perito en materia de informática. Cadena de custodia, la cadena de custodia es lo que tú tienes que cuidar en un video. ¿Quién lo Correcto. extrajo? ¿Cómo sé que esa información no está alterada? ¿Sí? O que se lo incorpora a través de un testigo que es el que lo grabó, pues no va a tener la eficacia probatoria deseada. Lo grabó, pero de la mano del testigo que lo grabó, tengo al policía que junto con un perito extrajo la información, que junto con un perito lo proyectó y junto con un perito, pues en esa conjunción de corroboración, fíjate bien, corroboración de lo que contiene, tiene esa validación. ¿Sí? Muchas gracias. Cierro contigo. Gracias. Nada más en cuestión de, así rápido del ejemplo que dio el compañero anterior en cuanto a la no autoincriminación. El 3
384 es bien claro al establecer la prohibición de incorporación de antecedentes procesales, es decir, si la persona que fue como testigo está en el trámite de un abreviado o se dio un abreviado donde acepta su responsabilidad, claro está, el 384 es bien claro, dice que no se podrá incorporar de antecedentes procesales y habla hasta de una tramitación o de un procedimiento abreviado. Entonces yo como defensa pues voy a establecer el 384 para que no se le dé esa, pero esa pues evaluación por imagínate, parte él me del va a venir a juzgador. hablar de esa autoincriminación ante el juez. ¿Qué mayor validación? No, es que ante el Ministerio Público dijo, te tengo una noticia, lo que vale es lo que está ocurriendo en esta audiencia. Lo que ha ocurrido ahí atrás no vale, es hoy la audiencia. ¿Sí? Les abrazo con el cariño de siempre, mi profundo agradecimiento por estar el día de hoy. Síganme para quien guste en redes sociales. Seguramente no será la última vez que estén en el Curso Consciente. Gracias, Toño. Siempre me das tu voto de confianza. Ya he estado en inicial, en intermedia, en juicio. Dios me los bendiga mucho. A sus órdenes desde Coahuila. Y hay que seguir estudiando y hay que seguir aprendiendo. Y hay que seguir yendo mucho a audiencias. Gracias, José Guadalupe. Gracias a mis amigos coahuilenses. Muchas gracias. Espero que haya sido.